Existe una oración que miles de millones de personas repiten cada día, pero qué curioso. Casi nadie comprende lo que realmente está diciendo. Eckhart Tolle, ese maestro de la presencia, descubrió que el Padre Nuestro no es esa plegaria infantil, esa cantaleta que aprendimos de memoria. No es una simple lista de peticiones dirigida a un Dios lejano, como si fuera un genio atrapado en una lámpara mágica. Es algo mucho más profundo y, potencialmente, muy peligroso para el ego. Y en los próximos minutos vas a sentir por qué esta revelación lo cambia absolutamente todo sobre tu presencia. Tal vez ya has rezado el Padre Nuestro miles de veces, en la iglesia, antes de dormir, en momentos de desesperación, palabras que salen automáticas, repetidas, mecánicas. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero, ¿alguna vez te detuviste a sentir lo que estas palabras realmente significan? No intelectualmente, no teológicamente, sino como una experiencia viva de presencia. Porque Tolle descubrió que, cuando comprendes el Padre Nuestro a través de la conciencia despierta, cada frase deja de ser una súplica y se transforma en la disolución del yo ilusorio. Y aquí está el primer problema, que casi nadie percibe. Cuando rezas pidiendo, estás viviendo en el tiempo psicológico. Estás diciendo que ahora no es suficiente, que el reino necesita venir en el futuro, que el pan vendrá mañana, que el perdón ocurrirá después. Transformas la presencia en espera y el ego adora eso, porque mientras esperas a un Dios que está en el cielo, nunca reconoces la presencia que ya está aquí, dentro de ti, ahora. Tolle cuenta que, durante años, observó a personas rezando en iglesias, en retiros espirituales, en momentos de crisis, y percibió un patrón devastador. El 99% rezaba desde el ego, pidiendo, negociando, regateando. Señor, dame esto. Señor, cambia aquello. Señor, haz que suceda. Como si Dios fuera un empleado de atención al cliente cósmico. Y la oración se convertía en otra forma de resistencia a lo que es. Otra herramienta del ego para evitar el ahora. Pero, ¿y si el Padre Nuestro nunca fue eso? ¿Y si cada palabra fue diseñada como un portal hacia la presencia, no como una fórmula para conseguir cosas? Calma, porque lo que vas a descubrir sobre la verdadera estructura de esta oración va a disolver algo muy antiguo dentro de ti. Vamos a empezar por el principio. Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿dónde está ese cielo? El ego, inmediatamente, lo proyecta hacia algún lugar allá arriba, distante, separado. Pero Tolle revela que, en arameo, la lengua que hablaba Jesús, la palabra que fue traducida como cielos es Shmaya. Y Shmaya no significa un lugar físico. Encima de las nubes, Shmaya significa lo invisible, lo no manifiesto, la dimensión de pura conciencia, el reino de la presencia no formada. Entonces, cuando dices Padre Nuestro que estás en los cielos, no estás hablando de geografía espiritual, estás reconociendo que la fuente de tu existencia, el yo soy, que tú realmente eres, habita en la dimensión más allá de la forma, y esa dimensión no está en algún lugar distante, está aquí, ahora, como el espacio silencioso dentro de ti, debajo de los pensamientos, debajo de las emociones, debajo de toda identidad del ego. Tolle enseña que, Padre, no es una persona sentada en un trono,
Padre es la conciencia una, de la cual todo emerge. Es el ser puro, no condicionado, siempre presente. Y cuando dices nuestro, disuelves la ilusión de separación. No es mi Padre particular, negociando solo conmigo. Es la presencia compartida por todo lo que existe, tú, yo, el árbol, el aire, el silencio, todo emanando de la misma fuente. ¿Sientes la diferencia? Ya no eres tú, pequeño, pidiendo a un Dios grande. Es presencia reconociendo presencia. Es conciencia despertando para sí misma a través de las palabras. Y el ego detesta eso. Porque mientras crees en un Dios separado, el ego sobrevive como entidad negociadora. Pero cuando reconoces que la fuente está dentro, el ego comienza a perder terreno. Santificado sea tu nombre. Aquí está otra capa que nadie te contó. Santificar no significa halagar o glorificar. En hebreo, la raíz es kadosh, que significa separar, hacer único, reconocer como totalmente otro. ¿Otro de qué? Otro de la identificación con la forma, con el ego, con el pensamiento compulsivo. Y el nombre. En arameo, Shem, que no es una etiqueta tipo Juan o Guadalupe. Shem es la vibración esencial, la presencia manifiesta, la firma energética del ser. Entonces, cuando dices, santificado sea tu nombre, estás diciendo, yo reconozco la sacralidad de la presencia pura, la singularidad absoluta de la hora, la vibración del yo soy que trasciende toda forma. Tolle explica que, en ese momento, dejas de profanar la vida. Profanar es tratar lo sagrado como común. Y el ego profana constantemente. Toma el milagro del momento presente y lo transforma en tedio, en medio para un fin, en obstáculo para el futuro deseado. Santificado sea tu nombre. Es el reconocimiento opuesto. Es que te detengas, ahora, y sientas la absoluta sacralidad de este instante, de esta respiración, de esta quietud bajo el ruido mental. Guarda este insight sobre reconocimiento, porque va a hacer sentido. Cuando lleguemos a la parte más transformadora del Padre Nuestro, pero antes, algo crucial necesita ser revelado. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuántas veces has pedido esto, imaginando alguna transformación futura, algún día especial, cuando Dios finalmente va a establecer paz, justicia, armonía? El ego ama eso, ama proyectar plenitud para el mañana, porque mientras el reino es futuro, sigues incompleto hoy, sigues buscando, esperando, aplazando la presencia. Pero Tolle revela que, en arameo, la frase tiene una estructura totalmente diferente. Teitei Malkutach, que puede ser traducido como deja que tu reino venga, deja que tu deseo se haga, deja que tu voluntad se desenrolle. Pero todo esto en tiempo presente continuo, no como pedido para el futuro, como reconocimiento de lo que ya está sucediendo ahora. El reino no viene, el reino está viniendo, eternamente presente, eternamente manifestándose, y simplemente no lo percibes porque estás identificado con el pensamiento. Tolle enseña que el reino de Dios es el estado de presencia total, es cuando la mente compulsiva para y reconoces la vida como ella es, sin filtro del ego. Es cuando sientes el cuerpo interior, cuando oyes el silencio entre los sonidos, cuando percibes el espacio alrededor de los objetos. Jesús dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros, dentro, no después, no cuando te lo merezcas, no cuando te vuelvas más espiritual, ahora.
accesible en este momento, si paras de buscar y empiezas a reconocer. Venga a nosotros tu reino. Es rendición. Es que digas, yo paro de resistirme a la hora. Paro de querer que este momento sea diferente. Acepto lo que es totalmente. Y en esa aceptación radical, en esa rendición al momento presente, el reino se revela, no como adición, sino como reconocimiento de lo que siempre estuvo aquí. ¿Sientes esa resistencia? Esa voz que dice, pero necesito cambiar cosas, necesito mejorar, necesito alcanzar. Hay una razón oculta para esa resistencia, que vas a entender en instantes. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El ego interpreta esto como sumisión. ¿Cómo es eso de tener que renunciar a lo que uno quiere para hacer lo que Dios quiere? Como si hubiera dos voluntades en conflicto. Tu voluntad pequeña y egoísta versus la voluntad de Dios, grande y buena. Y necesitas suprimir la tuya para agradar a la suya. Pero Eckhart Tolle nos muestra que eso es, más bien, una distorsión. Porque en esencia, voluntad significa movimiento, flujo, desdoblamiento natural. Y la frase, así en la tierra como en el cielo, está revelando algo extraordinario. Cielo es lo no manifiesto, la dimensión de la pura potencialidad. Tierra es lo manifiesto, la dimensión de la forma. Y la oración está diciendo que el movimiento de lo no manifiesto se exprese sin resistencia en lo manifiesto. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que existe una inteligencia mayor operando a través de todo. Tolle la llama inteligencia una. Otros la llaman Tao, Dharma, orden divina, conciencia universal. Y esa inteligencia no necesita la aprobación del ego para funcionar. Ya está funcionando. Tu corazón late sin que tú lo ordenes. Tus células se renuevan sin que tú las controles. La tierra gira sin que tú la empujes. Hágase tu voluntad es que dejes de interferir con las agendas del ego. Es permitir que la vida se mueva a través de ti sin resistencia mental. Y aquí está la paradoja libertadora. Cuando dejas de imponer voluntad egoica, descubres que tu voluntad más profunda y la voluntad del todo son la misma. Porque tú no eres una entidad separada. Tú eres el todo expresándose como esta forma temporal. Así en la tierra como en el cielo significa deja que lo invisible se vuelva visible sin distorsión. Deja que la presencia se manifieste en acción sin el filtro del ego. Deja que el ahora se exprese a través de tus manos, palabras, decisiones. Y eso no es pasividad. Es acción alineada con el momento presente, no con proyecciones del tiempo psicológico. ¿Parece simple? El ego tiene un truco sutil que te impide vivir eso. Un truco que está operando ahora mismo mientras tú escuchas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí el ego se relaja un poco. Finalmente, una frase que parece confirmar la idea de pedir. Dame el pan, Señor. Dame comida, dinero, seguridad material. Y millones de personas rezan esto esperando provisión futura. Pero Tolle te invita a ir más profundo. ¿Qué pan es ese? En arameo, la palabra es lachma. Y lachma tiene múltiples capas. Sí, puede significar pan físico, pero también significa sabiduría, comprensión, alimento espiritual, y tiene una raíz que conecta con el verbo ser, lachma, como aquello que sustenta el ser, y de cada día. La traducción original en griego usa una palabra rarísima, epiousios, que aparece solo aquí en toda la Biblia. Y estudiosos discuten hace siglos lo que significa. Algunos traducen como diario, necesario, otros como supraesencial, más allá de la sustancia,
pero el consenso apunta a algo como lo que es suficiente para este día, lo que pertenece a la hora. Entonces, el pan nuestro de cada día no es acumulación para el futuro. Es reconocimiento de la suficiencia del presente. Tolle enseña que el ego vive en carencia, siempre sintiendo que falta algo, siempre proyectando plenitud para el mañana cuando tenga más. Más dinero, más reconocimiento, más seguridad. Y en esa proyección constante nunca reconoces la plenitud que ya existe ahora. Dánoslo hoy es rendición total al momento presente. Es confiar que el ahora contiene todo lo que realmente necesitas. No todo lo que el ego quiere, pero todo lo que el ser necesita para expresarse en este instante, y cuando vives así, algo milagroso acontece. Descubres que la vida provee, no siempre del modo que el ego planeó, pero siempre de forma que permite presencia. Tolle dice, preocupación con el futuro es disfunción del ego. El futuro nunca llega. Cuando llega, es ahora. Entonces, cuando pides el pan de cada día hoy, estás entrenando la mente para salir del mañana y volver al único momento que existe. Y en ese retorno, la ansiedad se disuelve, porque la ansiedad es siempre sobre tiempo, y tiempo es ilusión del ego. Pero ahora llegamos a la parte que disuelve el cuerpo de dolor más profundo que tú cargas. Respira profundo, porque esto va a tocar algo muy antiguo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Cuántas capas de culpa, resentimiento y dolor están escondidas en esa frase? El ego creó una industria entera en torno a ofensa y perdón. Tú me lastimaste, yo te lastimé, ¿quién debe disculpas? ¿Quién merece castigo? Y el perdón se vuelve transacción. Yo perdono si tú lo mereces, yo perdono después que tú cambies, yo perdono, pero nunca olvido. Tolle revela que el verdadero perdón no tiene nada que ver con eso, porque el perdón real no es el ego decidiendo ser generoso, es la disolución de la historia. Es el reconocimiento de que la ofensa solo existe en el tiempo psicológico. Alguien hizo algo en el pasado. Tú creaste una historia sobre lo que eso significa, y esa historia alimenta el cuerpo de dolor, activa resentimiento, mantiene el sufrimiento vivo, pero en el ahora, en este exacto momento. La ofensa no está aconteciendo. Está aconteciendo en tu mente a través de la repetición obsesiva de la narrativa. Tolle enseña, mientras tú cargas el pasado, tú no estás presente, y mientras no estás presente, sufres. El sufrimiento nunca es sobre lo que aconteció, es sobre la resistencia a lo que es ahora. Perdona nuestras ofensas es reconocer que todos actúan desde el nivel de conciencia disponible en aquel momento. Cuando alguien te lastima, esa persona está totalmente identificada con el ego, está inconsciente. Y como Tolle dice, ¿cómo puedes enfadarte con alguien que está durmiendo? Tú no te enojas con un sonámbulo que se tropieza contigo. Tú reconoces que él está inconsciente. Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Aquí está la llave. Tú no puedes recibir perdón mientras retienes juicio, porque perdón es estado de conciencia, no transacción. Cuando tú perdonas verdaderamente, tú no estás diciendo, está bien, tú puedes lastimarme. Tú estás diciendo, yo suelto la historia. Yo paro de alimentar el cuerpo de dolor con ese pasado. Yo retorno a la hora donde la ofensa no tiene poder. Y en ese retorno algo extraordinario acontece. Tú percibes que quien perdona y quien es perdonado son ambos manifestaciones de la misma conciencia. La separación era ilusión del ego. En el nivel más profundo hay apenas presencia experimentando a sí misma a través de formas diferentes.
Y cuando tú tocas eso, el perdón no es más esfuerzo, es reconocimiento natural. Oye, cuenta sobre una mujer que cargó resentimiento contra su padre por 40 años. Abuso en la infancia, años de terapia, cuerpo de dolor activado toda vez que pensaba en él. Y un día, durante un retiro de presencia, ella tuvo un insight devastador. Ella percibió que el padre que abusó de ella cuando tenía 8 años no existe más. Aquel hombre de 40 años atrás, en aquel estado mental, en aquellas circunstancias, desapareció completamente. Solo existe ahora un hombre de 70 años, diferente, transformado por el tiempo, y más profundo aún, la niña de 8 años que fue abusada tampoco existe más. Aquel cuerpo, aquella mente, aquella identidad se fueron. Solo existe ahora una mujer de 48 años cargando una historia sobre algo que 2 personas que ya no existen hicieron décadas atrás, y ella estaba permitiendo que esa historia gobernara su vida presente. Cuando ella reconoció esto, no intelectualmente, sino como percepción total, el cuerpo de dolor colapsó, no porque ella decidió perdonar, sino porque la estructura entera de ofensa y resentimiento fue vista como ilusión del tiempo psicológico, y en el ahora, donde ella realmente estaba, no había nada que perdonar. ¿Lo estás sintiendo? ¿Esa disolución de algo pesado que cargas? Tenemos una última revelación que va a completar la transformación. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El ego adora esta parte, confirma la narrativa de batalla espiritual. Tú, débil y pecador, tentado por el mal externo, y Dios, fuerte y protector, que necesita salvarte. Más separación, más dualidad, más identificación con un personaje vulnerable. Pero Eckhart Tolle muestra que la traducción distorsionó el significado original. En arameo, la frase es Wela Tahlan Lenesiuna Ela Patsan Min Bisha, que literalmente significa no nos dejes entrar en el olvido, sino libéranos del ego atrapado. Nesyuna no es tentación moral, es olvido, distracción, pérdida de conciencia, y Bisha no es mal metafísico, es inmadurez, ego no desarrollado, identificación con la forma. Entonces, la frase real está diciendo, no permitas que caiga en inconsciencia, en identificación total con el pensamiento, en olvido de quién realmente soy, y libérame del ego que se siente separado, incompleto, en falta. Tolle enseña que el único mal real es la inconsciencia, es estar tan identificado con el ego que te olvidas de la presencia, y en ese olvido el sufrimiento es inevitable, porque te percibes como una entidad aislada, luchando en un universo indiferente, y toda acción que viene de ese lugar genera más sufrimiento. Pero cuando permaneces consciente, cuando recuerdas traer presencia a cada momento, el ego pierde poder. Y en ese enflequecimiento del ego, el mal, en el sentido de acción inconsciente que genera dolor, no consigue manifestarse a través de ti. Entonces, y no nos dejes caer en tentación, es la intención de permanecer despierto. Eres tú diciendo, yo elijo presencia. Yo elijo no caer en identificación. Yo elijo recordar quién soy más allá de la forma. Y esa elección necesita ser renovada constantemente. No una vez en la vida, sino momento a momento, ahora y ahora. Y ahora, y aquí está algo que casi nadie percibe. Esa última línea de El Padre Nuestro es, en realidad, la primera. Es donde la oración debería comenzar, porque sin presencia, sin el reconocimiento de que estás cayendo en inconsciencia, todas las otras frases vieran mecánica del ego, vieran palabras vacías, repetidas por una entidad adormecida,
Pero cuando comienzas con la intención de permanecer consciente, todo el resto de la oración se transforma. Deja de ser pedido y vira portal, cada frase te trayendo de vuelta a la hora, cada palabra disolviendo más una capa de identificación con el ego. Tolle sugiere que experimentes rezar el Padre Nuestro de una forma radicalmente diferente, no como repetición mecánica, sino como meditación guiada. Te detienes en cada frase, sientes el significado profundo, permites que las palabras despierten presencia. Padre nuestro que estás en los cielos. Pausa. Siente la dimensión invisible de pura conciencia dentro de ti. Ahora, no imagines. Siente. El espacio bajo los pensamientos. La quietud que siempre estuvo aquí. Santificado sea tu nombre. Pausa. Reconoce la sacralidad absoluta de este momento, de este sonido, de esta respiración, de la presencia que anima todo. Venga a nosotros tu reino. Pausa. Ríndete totalmente a lo que es ahora. Acepta este momento completamente. Y siente el reino revelándose como la propia aceptación. Hágase tu voluntad. Pausa. Permite que la inteligencia mayor opere a través de ti sin resistencia del ego. Confía en el desdoblamiento de la vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pausa. Reconoce la suficiencia del presente. Todo lo que realmente necesitas está disponible ahora. Perdona nuestras ofensas. Así como perdonamos, pausa. Suelta toda historia sobre el pasado. Disuelve el cuerpo de dolor. Retorna a la hora donde no hay ofensa y no nos dejes caer en tentación. Pausa. Elige permanecer consciente. Recuerda traer presencia. No caigas en identificación con el pensamiento. Cuando rezas así, algo extraordinario sucede. Percibes que no estás pidiendo nada a nadie. Estás usando palabras como recordatorios para despertar. Cada frase es una campana tocando. Despierta, despierta, despierta. Y cuanto más practicas, más la oración se torna innecesaria. Porque el estado que ella apunta, mira tu estado natural. Tolle dice que eventualmente ni siquiera necesitas más de las palabras. La oración se torna el propio silencio, la propia presencia. Te tornas oración viva, no alguien que ora, sino la propia conciencia reconociéndose a sí misma. Y aquí está el insight final que completa todo. El Padre Nuestro nunca fue sobre ti, pequeño, hablando con Dios, grande. Fue siempre sobre la conciencia una, usando palabras para acordar desde dentro de la forma. Fue siempre sobre el ser, reconociendo el ser. Presencia reconociendo presencia. El observador acordando dentro del sueño y percibiendo que quien reza, la oración y aquel para quien se reza son tres aspectos de la misma realidad. Cuando tocas esto, no como concepto, sino como experiencia viva, toda búsqueda termina, porque percibes que nunca hubo alguien buscando algo. Siempre hubo solo esto, presencia, ahora. El reino que nunca estuvo en otro lugar. Acabas de descubrir el poder oculto de el Padre Nuestro, que Eckhart Tolle reveló. Descubriste que cada palabra, cuando comprendida a través de conciencia despierta, disuelve el ego y revela la presencia. Y ese descubrimiento no es pequeño, porque billones de personas repiten esa oración mecánicamente, sin nunca sentir el portal que ella ofrece. Pocos canales tienen la quietud necesaria para transmitir a Tolle, sin distorcer las enseñanzas con interpretaciones del ego. Cada video así exige presencia profunda, investigación en arameo, conexión con la fuente original. Y el ego resiste ese trabajo,
porque cada revelación enflequece su poder sobre ti. El Super Thanks allí abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo, yo elijo despertar. Yo reconozco el valor de la presencia sobre el entretenimiento del ego. Es tú, honrando el espacio de quietud que sentiste durante esos minutos. Cuando haces clic en aquel corazón, activas gratitud consciente. Y gratitud es portal directo a la hora. Es reconocimiento de que lo que es suficiente. Tú no eres solo espectador. Tú eres presencia, reconociendo presencia a través de esas palabras. Juntos estamos espallando conciencia en un mundo identificado con la mente. Y cada acto de presencia, por menor que parezca, enflequece el ego colectivo. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo integras el Padre Nuestro como práctica de presencia en tu día a día? Porque la comprensión intelectual es solo el comienzo. La transformación real ocurre cuando lo incorporas. Eckhart Tolle sugiere 3 prácticas profundas con el Padre Nuestro. Atención. Primera, oración de la mañana consciente. Antes de revisar el celular, antes de sumergirte en los pensamientos, recita el Padre Nuestro lentamente, no como una repetición mecánica, no, sino como lo acabas de aprender, haciendo pausas en cada frase, sintiendo el significado profundo, permitiendo que las palabras despierten la presencia en ti, y entonces te das cuenta de que comenzar el día así cambia completamente la calidad de tu conciencia. En lugar de despertar ya identificado con la agenda del ego, ya preocupado con el futuro, te anclas en el ahora desde el primer momento. Y este anclaje crea resiliencia. Cuando el ego intente secuestrarte durante el día, tienes un punto de referencia. Recuerdas, ya estuve presente hoy, ya sé el camino de vuelta. Segunda práctica, portal de emergencia. Durante el día, cuando percibas ansiedad, ira, miedo surgiendo, pare. Y mentalmente, recita una frase de El Padre Nuestro, no la oración completa. No, solo una frase que resuene con lo que estás sintiendo. Si estás ansioso sobre el futuro, danos hoy nuestro pan de cada día. Y permites que esa frase te traiga de vuelta a la suficiencia del presente. Si estás atrapado en el resentimiento, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y sueltas la historia. Disuelves el cuerpo de dolor. Regresas a la hora. Tolle llama a estas frases portales de emergencia, porque funcionan como interruptores de patrón. El ego está girando en un bucle automático, generando sufrimiento, y de repente introduces una frase cargada de presencia, y el bucle se rompe, aunque sea por 3 segundos. En esos 3 segundos, tienes una ventana para elegir la conciencia en vez de la reacción mecánica. Tercera práctica, oración corporificada. Una vez por semana, reserva 15 minutos para rezar el Padre Nuestro con todo el cuerpo, no solo con la mente. Puedes hacer movimientos lentos y conscientes mientras recitas cada frase. Puedes tocar partes del cuerpo. Puedes danzar en cámara lenta. El objetivo es sentir las palabras, no como concepto, sino como energía viva moviéndose a través de la forma. Y aquí está la clave. Cuando corporificas la oración, el ego pierde el control, porque el ego vive en la cabeza, en el pensamiento, pero cuando traes la conciencia al cuerpo, accedes a una inteligencia más profunda que el ego no puede manipular. Es la inteligencia del ser, y en esa inteligencia, la transformación real ocurre. Tolle cuenta sobre un hombre llamado Marcos, que sufría de ataques de pánico hacía 10 años. Había intentado de todo: medicación, terapia, meditación guiada. Nada funcionaba completamente.
Los ataques volvían, impredecibles y devastadores. Y un día, durante un retiro con Tolle, alguien sugirió que rezara el Padre Nuestro durante un ataque. Marcos lo encontró ridículo. Había sido criado católico. Había rezado 1000 veces en la infancia. No había hecho diferencia ninguna, pero estaba desesperado. Así que cuando el próximo ataque vino, corazón acelerado, respiración corta, sensación de muerte inminente, comenzó a recitar. Solo que esta vez fue diferente. Se detuvo en cada frase. Sintió profundamente, Padre nuestro que estás en el cielo, y tocó su pecho, sintiendo el espacio interior, la dimensión invisible de conciencia bajo el pánico. Santificado sea tu nombre. Y reconoció que incluso el pánico, por más terrible que pareciera, era una manifestación sagrada de energía. Venga a nosotros tu reino, y se rindió totalmente al ataque. Dejó de resistir, aceptó completamente, y algo extraordinario sucedió. El ataque no paró inmediatamente, no, pero la relación de él con el ataque cambió radicalmente. Él percibió que el pánico era una forma temporal de energía moviéndose a través del cuerpo, y él, como conciencia, era el espacio en el cual eso acontecía. Él no era el pánico, él era la presencia atestiguando el pánico. Y en esa atestiguación había paz, incluso en medio del caos. Había quietud. Después de aquel día, Marcos continuó usando el Padre Nuestro como portal y los ataques fueron haciéndose menos intensos, menos frecuentes. No porque él los estuviera suprimiendo, sino porque él había parado de alimentarlos con resistencia. Y sin resistencia, el cuerpo de dolor no conseguía mantenerse. 2 años después, Marcos compartió en otro retiro que no tenía más ataques. Y lo más interesante, él ni siquiera estaba intentando deshacerse de ellos. Él había apenas entrenado a permanecer presente, y en la presencia, el pánico no encuentra combustible. Esa es la diferencia entre usar el Padre Nuestro como pedido y usarlo como portal. Cuando pides, fortaleces el ego. Señor, quita esto de mí. Señor, cúrame. Señor, transfórmame. Refuerzas la idea de que hay algo equivocado ahora, algo que necesita cambiar para el futuro, y en esa proyección, el sufrimiento continúa. Pero cuando lo usas como portal, disuelves el ego, dejas de resistir a lo que es, aceptas totalmente, y en la aceptación, la transformación acontece, no la transformación que el ego quiere, no, sino la transformación real, que es siempre disolución de la identificación con la forma. Ahora viene una práctica que puede parecer extraña, pero es extremadamente poderosa. Tolle la llama oración inversa. En vez de que tú reces el Padre Nuestro, permites que el Padre Nuestro te rece a ti. ¿Qué significa esto? Significa que tú no eres más el agente haciendo algo espiritual. Tú eres el espacio donde lo espiritual acontece. Te sientas en silencio y esperas, no fuerzas, no inicias. Apenas permaneces abierto, receptivo, y en algún momento, una frase de el Padre Nuestro surge espontáneamente. No porque tú decidiste recitarla, no, sino porque la presencia dentro de ti se está expresando a través de esas palabras. Y cuando eso acontece, la calidad es completamente diferente. No es mecánico, es vivo, orgánico. Las palabras surgen cargadas de presencia y sientes que no eres tú diciendo, es la conciencia una rezando a través de tu forma. Es el ser reconociendo el ser. Y en ese reconocimiento, la separación se disuelve. No hay más quien reza y para quien se reza. Hay apenas esto, presencia. Esta práctica es avanzada. Requiere que ya tengas alguna experiencia de observación sin pensamiento, pero cuando la accedes,
es profundamente transformadora, porque tocas directamente la verdad que el Padre Nuestro siempre apuntó. Tú y el Padre son uno, no conceptualmente, sino como realidad viva. Y aquí está el insight final sobre el Padre Nuestro. No es una oración cristiana, no pertenece a ninguna religión, es un mapa universal de conciencia, es una descripción de cómo el ego se disuelve y la presencia emerge, y cualquier persona, de cualquier tradición o sin tradición alguna, puede usar ese mapa para despertar. Tolle dice que si Jesús volviera hoy y viera lo que han hecho con sus enseñanzas, él quedaría perplejo, porque Jesús no estaba fundando una religión, no, estaba apuntando a la presencia. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Yo y el Padre somos uno. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Todas esas frases son invitaciones directas para reconocer la conciencia pura. Y el Padre Nuestro es la síntesis. Es la enseñanza completa condensada en 7 frases. Reconocimiento de la fuente. Sacralización de la hora. Rendición al momento. Confianza en la provisión presente. Disolución del pasado. Permanencia en conciencia. Y cuando vives estas 7 verdades, ya no necesitas la oración, porque te has convertido en la oración misma. Tu vida entera se transforma en oración. Cada acción, cada palabra, cada silencio emanando de la presencia. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo mundano. Todo es sagrado, porque todo es reconocido como manifestación del ser, como una expresión de la divinidad. Y quizás esta sea la revelación más profunda. Nunca necesitaste una oración para alcanzar a Dios o a la divinidad. Siempre fuiste la propia presencia divina, olvidada de sí misma. Y el Padre Nuestro, cuando se comprende profundamente, es solo un recordatorio. Despierta. Ya eres lo que buscas. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Bienvenido al único momento que existe. Bienvenido al reino que nunca ha estado en otro lugar. Bienvenido al reconocimiento de quién realmente eres. Presencia, conciencia. El ser manifestándose como esta forma temporal, leyendo estas palabras ahora mismo. El Padre Nuestro no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. Es mucho más profundo. Es mucho más peligroso para el ego y mucho más liberador para la conciencia. Ahora que lo sabes, ya no puedes rezar de la manera antigua. Has despertado. Y despertar no tiene vuelta atrás. Jamás. Cuéntanos en los comentarios. ¿Rezas el Padre Nuestro pidiendo cosas o reconociendo la presencia? ¿Cuál frase resonó más contigo hoy? Equipo súplica versus equipo presencia. Estaré respondiendo a todos con presencia en las próximas 2 horas. ¡Ánimo!